que estamos haciendo de región para formar ciudadanos globales con unas competencias que requiere el mundo globalizado, que impacte nuestro territorio y desde allí con alta incidencia en el mundo global. Una de las acciones que ustedes han realizado de manera exitosa es el diseño, pero también la implementación del protocolo de atención a violencia basada en género y discriminación. Nosotros también estamos desde Bienestar Universitario, se está adelantando el tema de la política y desde el semillero deseamos proyectar el protocolo para atención. De hecho, ayer la directora de Bienestar nos contactó porque quiere hacer una reunión con nosotros y dijeron ayer que agradece mucho esta iniciativa y que obviamente debemos estar articulados con esas acciones que van a implementar y liderar ellos desde la política. Entonces, es un sueño en construcción y que estamos muy dispuestos a acatar las instrucciones que ustedes nos compartan desde esa vasta experiencia que tienen y nosotros muy dispuestos a aprender. Pero igual, si lo habías, Cindy, proyectado como un conversatorio, también se puede hacer. Nosotros estamos muy dispuestos y también atentos. Contarles una experiencia a propósito de una situación de una universidad, además privada, en Bogotá. Necesariamente se tiene que pensar de manera local, por muchas razones, ¿no? Por la realidad que tienen en la universidad, por la realidad económica, por la realidad social y demás. Esta es una experiencia que cuento desde el centro, pero creo que es como para que la tengan de base, pero no necesariamente de ejemplo y de copia. De hecho, critiquenla, denle palo, si no les sirve algo no lo hagan, ¿no? Eso creo que es importante, es como que la tengan ahí en el radar, pero pues que no sea simplemente como copiarla, como les decía ahorita. Dicho esto, y pues a propósito del contexto local, también es muy importante entender algo, y es que me va a permitir, espérense un momentico porque quisiera proyectar algo para que ustedes puedan ver un poco cómo es el protocolo de la Universidad del Rosario y cómo se podría realizar, ¿sí?, a la luz de las iniciativas que ustedes tienen. También me parece muy importante, en relación con lo que estaba mencionando ahorita la profe, ¿me recuerda el nombre de la profe? Ciris, la profe Ciris. Ciris. La profe Ciris. Porque claro, ustedes están hablando que tiene una política, ¿sí? Y el asunto de la política es muy diferente porque una política implica una apuesta institucional mayor que un protocolo. Y eso creo que no lo pierdan de vista. Incluso les digo, muchas universidades en Bogotá tienen protocolos de prevención de violencia, pero no políticas de equidad de género. Y es muchísimo mejor tener políticas de equidad de género porque abarcan temas más estructurales, ¿sí?, y más complejos que solo la violencia. Un poco para empezar es que la violencia es, si se quiere, la punta del iceberg, la que muestra las desigualdades. Pero si no trabajamos las desigualdades, pues bien o mal las violencias se van a seguir manteniendo. Entonces, de verdad celebro que tengan una política o que estén construyendo la política y que el protocolo sea una herramienta más para ello. Mientras la presentación abre, yo quiero hablar un poquito del preámbulo de la presentación. Entonces, lo primero es decirles que en educación superior, un poco desde donde me ubico, ¿no? También. Yo quiero contarles que a propósito de mi primera visita al Chocó tuvo que ver con mi primer trabajo, que fue en la Universidad Nacional. Y estaba trabajando alrededor del tema de políticas de equidad de género y conocí a una profesora de la universidad que me invitó un día y pues por eso estuve allá. ¿Por qué les cuento esto? Porque resulta que el tema de la equidad de género en educación superior es un tema que ya lleva varios años. Desde el 2014 más o menos, el Ministerio de Educación Nacional invita, porque no obliga, invita a que las universidades en general, cualquier universidad y además instituto de educación superior, entiéndase SENA o institutos técnicos y tecnológicos, tengan o empiecen a pensarse el tema de la inclusión. Inclusión que era étnico-racial, inclusión en términos de discapacidad, etcétera, y tenía un elemento de género. ¿Qué pasa? Después, años después, en 2018, sí, 2018, que a propósito fue el tema del plebiscito por la paz, se hace otro documento que también invita, no es un documento obligatorio, a que las universidades tengan unos lineamientos a propósito de equidad de género. Entonces no obliga, pero sí invita y dice, sería bueno
que tuvieran estos lineamientos de equidad de género en sentido también amplio. ¿Qué quiere decir eso? En acceso de mujeres y población LGBT y en acceso de personas con identidades de género diversas, pero también en aspectos de no discriminación. Esas son invitaciones que tiene el ministerio. Yo les creo que sería importante que ustedes pudieran revisar este tipo de información que está en la página web del ministerio. Como les digo, esos son lineamientos generales. Sin embargo, y esto sí es importante y diferente, y acá ya está, en 2022 ya nace una resolución que obliga, ya no invita, ya esto es obligatorio. Y a partir de 2022 tenemos una obligación como instituciones de educación superior de tener protocolos. Claro, los documentos que estaban hablando antes eran de cosas más grandes y acá sí obliga a tener protocolos para prevenir la violencia basada en género y discriminación. Y es un documento, este documento de prevención y detección, atención a violencias, es un documento que dice qué son las violencias, cómo detectarlas, por qué sería importante hacerla. Y dice, mire, cualquier universidad mínimo debería tener esto. Sí, sería bueno, pero tiene que adaptarse a los contextos locales, regionales y a las propias necesidades. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que ustedes tienen varias ingenierías, ¿verdad? Pero también tienen carreras de ciencias humanas. Sé que está trabajo social, yo soy trabajadora social y sé que hay una escuela de trabajo social. No estoy segura si hay psicología. ¿Hay psicología? Sí, tiene psicología. Sí, hay psicología. ¿Por qué? Porque estoy preguntando esto, porque cuando las universidades son un poco más mixtas en términos de, por ejemplo, ciencias humanas y ciencias exactas, la población tiende a ser también más mixta. Todavía tenemos una cosa que se llama segregación horizontal y eso quiere decir que las mujeres están más en áreas del cuidado y los hombres en áreas de la ciencia y la tecnología. Cuando las universidades son solo técnicas y tecnológicas, es altamente probable que las mujeres no estén. ¿Sí? O sea, haya mucha ausencia de mujeres. Este tipo de cosas es importante en términos del diagnóstico. ¿Por qué? Porque ustedes pueden saber y conocer su universidad. Bueno, mi universidad, ¿qué carreras tiene? ¿Dónde están las mujeres? ¿Cuáles son la participación de ellas y de ellos en espacios de liderazgo, en espacios de toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, este documento, como les digo, es un documento general, pero lo que hace siempre la invitación es una invitación local. ¿Me pueden pasar la diapositiva? ¿Qué pasa? Pues como era obligatorio desde el 2022, pues yo acá les quiero contar, y esto no es para chicanear, sino es para contarles que ASCUN es la agrupación de universidades y demás, fue contratado por el ministerio para hacer seguimiento a protocolos en general. Pues como era obligatorio desde el 2022, en teoría ya todos deberían tener. Entonces le pidieron a todas las universidades, por favor, díganme cómo está su protocolo. Entonces nosotras los pasamos. No sé si su universidad ya tenía protocolo y lo pasó, o su universidad dijo, no tenemos todavía y no lo hicimos, ¿no? Eso puede pasar. El asunto es que en ese orden de ideas, pues la Universidad de Rosario lo pasa y este fue nuestro resultado. Quiero decirles que comparativamente nos fue muy bien. ¿Por qué? Porque es una institución que lleva años haciendo el trabajo, porque tenemos el protocolo incluso antes desde que saliera la obligación del ministerio, lo tenemos desde el 2020, pero además porque hemos adoptado elementos importantes que dice que se debe tener el protocolo. Entonces, aquí no es para chicanear, sino es para mostrarles que el resultado fue bueno, fue positivo, que fue una experiencia significativa, pero que claramente se tiene que adaptar. ¿Qué preguntaba esa evaluación que hizo ASCUN? Si el protocolo identificaba que era violencia, si realmente se adoptaba en la universidad, si había una definición del alcance del protocolo, si el contenido era claro, si había un elemento de prevención, si había detección, que fue lo que nos fue más mal, y detecciones, y entonces importante esto es, mira si es más probable que pase en algunos contextos que en otros. Yo les pongo un ejemplo. En la Universidad Nacional C de Bogotá, es una universidad muy grande, y en esa universidad había unas zonas que son más peligrosas, porque son más oscuras, pero en el Rosario, la universidad multisedes está separada en Bogotá por varios lugares y pues una queda súper lejos de la otra, pero en sí son edificios, o sea, no es que sea un campus que permita que pueda haber una violencia. Entonces las violencias se viven más alrededor de la universidad cuando uno sale y demás. La detección es, esos espacios son posibles que pase violencia o en estos escenarios y es prevenir, pero ya in situ. O sea, no es una prevención generalizada, sino es una prevención más focalizada. Por ejemplo, otro tipo de elementos que ya se han visto es que lamentablemente el acoso sexual pasa más de profesores, hombres, a estudiantes en los primeros semestres.
¿sí? No en los últimos. Entonces, detectar es ya especificar eso para poder hacer un seguimiento mayor. Eso la universidad todavía está cruda, digamos que tendríamos que trabajar más en eso. Ahora, también hay otro elemento que evalúan y era la sanción, y es qué hace la universidad cuando ya sabe que hay un hecho, qué castigos da. Y esto es importante porque si bien los protocolos no necesariamente tienen que ser punitivos, sí que tengan ese foco en, pues, hay que hacerse responsable de los hechos es importante. ¿Por qué lo digo? Porque a veces con el tema de la violencia basada en género es como, ay, eso es un asunto de la fiscalía, que lo manejen allá. No, eso es un asunto de la universidad también lo debe manejar. Pero no solo todo es punitivo, también puede haber restauración, y restauración es ofrecimiento de disculpas, reconocimiento del hecho, etcétera, y eso también es un elemento importante. No repetición en garantía de que si ya pasó y nos dimos cuenta, pues a ver, tenemos que trabajar para que no vuelva a pasar, ¿no? Y en términos de condiciones de calidad, que eso fue en general como pues el seguimiento y demás, también pues nos fue muy bien. Esos son como los resultados. ¿Por qué se los muestro? Insisto, no es solo para chicanear, sino es porque sí me parece muy importante tener el panorama de qué se está preguntando el MEN para evaluar eso. Ahora, dicho esto, yo sí me entro al protocolo de nosotros para que ustedes lo miren críticamente. Insisto, para que lo miren críticamente, no para que lo laven, sino para que digan, bueno, esto sirve, esto no. Entonces, por favor, la otra. ¿Qué pasa? ¿El protocolo cómo se llama? El protocolo, siguen por favor la siguiente diapositiva. Se llama prevenir, atender e intervenir, es decir, tiene 3 pilares. Esos 3 pilares implican que hay 3 grandes momentos en los que las personas que viven violencias pueden entrar. Ahora, ¿violencias en qué sentido? Y esto es importante, violencias basadas en género y discriminaciones. ¿Sí? El protocolo tiene un enfoque interseccional, es decir, que no solo tiene que ver con violencias basadas en género, sino clasismo, racismo, y discriminación en otro sentido, por ejemplo, personas con discapacidad. En honor a la verdad, la mayoría de casos que hemos tenido de discriminación ha sido también de racismo, ¿sí? Bogotá es una ciudad muy racista, ¿sí? Entonces hay unas prácticas asociadas a estereotipos, a comentarios, y eso pues ha salido en el protocolo. Entonces, como también primer elemento es que no es un protocolo que es solo violencias basadas en género, sino que se da cuenta que esas violencias se articulan. Ahora, ¿qué son las violencias basadas en género? Por favor, la siguiente diapositiva. Yo creo que eso es algo que uno ve mucho en la tele, ¿no? Como violencia basada en género, mujer, no sé qué. Pero entonces aquí es importante aclarar algo. Las violencias basadas en género son aquellas violencias que tienen como sustento estereotipos sobre el cuerpo o la sexualidad. Entonces pueden ser, y acá es interesante, hacia atributos que asumimos que X persona debe tener. Es que las mujeres deben quedarse en la casa, es que los hombres deben ser proveedores. Es que entonces esos estereotipos asumidos a unos cuerpos de las mujeres y los hombres son violencia basada en género. Pero también lo es la sexualidad. Entonces por la orientación sexual, por la identidad de género, etc. Cuando estuve en Quito, por ejemplo, en ese encuentro en el que estuve, era muy interesante porque había una mujer trans que estaba hablando de las violencias que ella vivía. ¿Sí? Y entonces ella decía, soy una mujer chocuana, ¿sí? Racializada, que ha vivido racismo y que también vive discriminación por su identidad de género. ¿Sí? Y ella lo mencionaba constantemente, como esas articulaciones, ¿no? Claro, entonces aquí es importante como tener presente que esas violencias basadas en género son esa sombrilla enorme que cobija la diversidad sexual, pero también que cobija esas violencias que uno ve en la tele de violencia de pareja, esposo, no sé qué. Y eso tiene que ver muchísimo, muchísimo con los estereotipos del amor. ¿Qué es lo que más pasa en las universidades? O por lo menos en la experiencia del Rosario, no lo sé allá. Claro, un poco los protocolos en su inicio nacieron porque había acoso sexual y era como el tema, pero lo que nos ha dicho, por lo menos la experiencia acumulada en Rosario, era que no era solo por el acoso sexual, sino que muchas de las violencias que se vivían cotidianamente tienen que ver entre pares, es decir, entre estudiantes, y tienen que ver con la idea de amor romántico. Es que es mía y la amo, o es mío y no sé qué, y entonces empiezan a haber unos dramas, y cuando digo dramas no quiero decir que sean menores, muy serios, que pueden llevar a violencia. ¿Sí? Entonces, claro, digamos que no es como una tusa, sino además que es que ya no puedo ir porque tú me prohíbes la entrada o me dejas encerrada en la casa y no puedo ir a clase, o es que hay golpes, o es que hay insultos, ¿no? Entonces, mucha de la intervención ha tenido que ver en el marco de las relaciones de pareja, mucho.
mucho. ¿Por qué intervenimos en eso? Pues primero porque es terrible que alguien viva esa violencia, pero segundo porque eso tiene afectaciones académicas. O sea, cuando uno tiene una relación de pareja de ese estilo, hay afectaciones académicas. Sí, eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, estas son como las dos grandes subtemas, ¿no? Violencias en el marco de las relaciones de pareja, por las ideas del amor romántico, sexismo, y violencias en contra de personas lesbianas, gays, bisexuales, etc. Cuando yo digo sexismo, ¿a qué me refiero? Entonces me refiero a acciones asociadas a las mujeres no deberían hacer esto, las mujeres no deberían hacer, pero también los hombres no deberían tal cosa. Por ejemplo, hay mucho sexismo en la carrera de enfermería cuando lo estudian los hombres. ¿Sí? Ahí hay sexismo. Entonces, importante también tener en cuenta eso. Por favor, la otra diapositiva. En la otra diapositiva lo que les defino es las otras formas de discriminación. Racismo, toda aquella exclusión relacionada con una pertenencia étnico-racial, ¿no? Es que por tu color de piel o por tu cultura eres menos, etcétera, y entonces ahí se justifican las discriminaciones absurdas. Clasismo, particularmente en la Universidad del Rosario, hay mucho clasismo, sobre todo de estudiantes que no son de Bogotá. Entonces tú eres de otro lado y lamentablemente eso genera mucho maltrato, que se articula con otras cosas, también con regionalismo, etcétera. Pero también clasismo en relación con quién tiene qué. Ustedes también tienen medicina. En la Universidad del Rosario Medicina, y la carrera de medicina a veces parada desde un lugar muy diferente a otras, ¿no? Como desde un lugar de, si se quiere, privilegio. Quién tiene el iPhone, quién tiene el mejor carro, quién llega en la mejor. Y discriminan al que no cumple esos estereotipos, no los cumple. Y el capacitismo es la violencia hacia las personas con discapacidad. El capacitismo a veces se disfraza de buenas intenciones. Entonces, yo veo a una persona en una silla de ruedas y la cojo y la llevo. Pues yo no le pregunté. Entonces es como, pues gracias por tu ayuda, pero tú no me preguntaste. Primero pregúntame si yo quiero y necesito tu ayuda. Entonces el capacitismo sí es una distinción que se hace de las personas con discapacidad, que a diferencia de las otras, a veces la gente cree, no, pero yo le estaba haciendo un favor. Pues no. El ejemplo clásico de capacitismo es cuando uno ve a una persona ciega y la lleva. ¿Dónde vas a estar? ¡Ay, yo te llevo! Y la llevan. Esa persona necesita aprender a llegar, no necesita que tú la lleves. Eso es capacitismo también. Ahora hay muchas expresiones también, como estructurales, de espacios que no tienen acceso. Yo conocí la Universidad de Chocó, seguramente puede haber cambiado, pero sí hay lugares que son difícilmente accesibles porque no hay rampas, porque no hay ascensores, ¿no? En el Rosario pasa lo mismo, o sea, no se preocupen. O sea, además porque es por ejemplo, el centro es un lugar muy antiguo que tampoco se ha hecho esas adecuaciones. Eso es lo que tenemos, digamos, como esos son las problemáticas. Porfa, la otra. Diapositiva. El protocolo en sí es un documento grandote que lo que busca es prevenir, atender e intervenir. Como ya les decía, es un documento de 80 páginas. Si lo quieren lo pueden tener web, está en acceso libre, ¿no? Es un documento para cualquier persona. Y es un documento que orienta al quehacer de quién. Entonces, aquí es importante. Cuando uno hace un protocolo, uno lo hace para que las personas que tienen que ver con el protocolo dentro de la misma universidad sepan qué hacer con su procedimiento, pero también las personas que ven violencia sepan a qué tienen derecho. Entonces, es en clave de esas dos cosas que se crea ese lineamiento. Por favor, la siguiente. En términos de prevención, esto es para mí lo más importante, lo más transformador, lo más chévere, y es que pues hay que hacer acciones de carácter pedagógico. Transversalización curricular, quiere decir eso, pues que ustedes pueden ser de ingeniería, o pueden ser de trabajo social, o pueden ser de psicología, pero vean una materia de género, ¿sí? Que eso sea transversal a su currículo. Que hayan acciones de campañas pedagógicas, ¿no? Que es como, por ejemplo, no sé, estoy pensando en un elemento que se hace, que es el violentómetro, que es como un cable contra una reglita, y es como esto no es normal. Que te digan cómo tienes de bonita la cola, no es normal. Que te pregunten sobre tu vida sexual, no es normal. Entonces un poco es como, uy, claro, esto que yo siento que siempre es normal, no es normal, porque eso me hace sentir incómoda.
Ese tipo de campañas son muy importantes y son campañas que están antes de. En la universidad existe algo que se llama cursos de desarrollo profesional y es que los profesivos sí cada año tienen que ver un cursito que puede ser de 5, 7, 8 hasta de 15 horas hay o incluso más grandes y que en la puerta de esos cursos haya un curso para profes relacionados con este tema. Entonces eso también es otra estrategia porque es una con estudiantes y otra con docentes. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, uno puede prevenir mucho, pero las cosas pasan. Es decir, yo previne y todo el cuento, pero las cosas pasan. ¿Por qué las cosas pasan? Porque ninguna universidad es exenta de la cultura. O sea, por más que queramos que la institución es maravillosa y demás, pues la cultura nos permea. En ese sentido, pues hay que saber qué hacer cuando ya pasa. En la universidad lo que se hace es que se puede activar de carácter anónimo, sí, y de carácter anónimo es que la persona manda un correo al correo electrónico que está ahí y dice, pasó esto, pero yo no quiero decir quién soy yo, pero yo vi que pasó esto. Pero claro, yo tengo que identificar a quién, al agresor y a quién fue agredida, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que la universidad pueda hacer una investigación. O lo puedo activar yo como víctima directa de los hechos, ¿sí? También lo puedo activar, por favor, otra. Una vez se activa, en la universidad existe algo que se llama equipo CORA. El equipo CORA comprende, orienta, recepciona y acompaña. ¿Qué quiere decir eso? Es un equipo que tiene una dupla psicojurídica, es una psicóloga, una abogada, y ellas reciben los casos, ¿sí? Eso es lo que ellas hacen. Ellos reciben los casos para qué. Entonces, el primer camino es llamar, hay una línea de WhatsApp o un correo electrónico y se llama a ese equipo y se toma una cita. Y ahí es donde va el paso 2, que es la siguiente diapositiva. Y en el paso 2 es que una vez la pasan la diapositiva, ya son las personas del equipo de la universidad para que las conozcan. Y cuando ya llega al paso 2, en el paso 2, ¿qué pasa? Se cita a la persona victimizada y le dicen, mira, tú tienes derecho a una asesoría psicológica o espiritual, pues porque esta situación te afectó, o una orientación jurídica cuando, por ejemplo, el caso es externo. Hemos tenido muchos casos de violencia intrafamiliar. Muchos. También se atienden a funcionarias y hemos tenido casos de funcionarias que ponen una denuncia a su expareja o pareja por alimentos y demás. Entonces se pasa al consultorio jurídico de la universidad. Allá tienen derecho, ¿cierto? Sí. Y me imagino que tienen un consultorio jurídico. Sí, por supuesto. Porque esa alianza puede ser muy interesante porque el consultorio jurídico sería el que acompañaría a esos estudiantes o funcionarios para hacer esos trámites fuera de la universidad. Importante entender eso porque aquí en la lógica del protocolo del Rosario es que toda la orientación jurídica es cuando la persona que me agredió no es de la U, ¿sí? Cuando no es de la universidad. Entonces se ha representado a estudiantes cuando el agresor es su mismo papá o mamá, su novia, pero su novia no es de la U, ¿no? Ese tipo de cosas. Acompañamiento académico, ¿qué quiere decir eso? Pues que se hacen ajustes razonables. Lamentablemente una chica que vive violencia sexual, pues es difícil que después diga, ay, bueno, yo mañana voy al parcial. Pues es que no, o sea, si yo vivo violencia sexual, mañana no voy al parcial, o si voy me voy re mal. Entonces el acompañamiento académico es hacer ajustes de no presentes el parcial, no tienes más tiempo, no se te cobra. Y sé que es una diferencia, bueno, por lo menos yo soy egresada a la nacional y en la nacional no se cobraba, pero en las universidades privadas se cobra, que supletorios, que no sé qué. Entonces la idea es quitar esa carga económica a través del acompañamiento académico. Yo no sé si funciona ya, yo creo que no, somos universidad pública y en las universidades públicas no se cobra por eso, espero que no les cobren, pero digamos que eso sí es un cambio que se hace en la privada. Y acompañamiento laboral es un acompañamiento sobre todo para funcionarias que hemos tenido, por ejemplo, una funcionaria en un momento estaba siendo como víctima de una persona que la estaba acosando y el asunto fue, no, amiga, te tienes que quedar en tu casa, entonces teletrabajo, porque el desplazamiento a la universidad era peligroso. Entonces, el acompañamiento laboral son ajustes razonables en términos de lo laboral, ¿sí? La siguiente, por favor. No, la siguiente, no me voy a ir con ese detalle del acompañamiento académico, que es eso es lo que dice literalmente el protocolo, pero no es necesario. Ese tampoco, sigue, por favor. En este. Ahora, cuando la persona que denunció y la persona denunciada, ambas son de la universidad, entiéndase,
entre docentes, entre estudiantes o funcionario-estudiante o docente-funcionario, lo que sea, ambas son de la universidad puede intervenir el caso, ¿sí? Y intervenir el caso puede hacerlo desde 3 vías. La primera es una acción psicopedagógica, la segunda es una acción restaurativa y la tercera es un proceso disciplinar. Puede hacer cualquiera de las 3 y eso depende también de lo que la persona que activa quiera. ¿Qué son las acciones pedagógicas? Por favor, la siguiente. Entonces, las acciones pedagógicas, ¿qué son? Son acciones en donde uno le enseña a la gente que lo que hizo estuvo mal. Voy a poner un ejemplo a propósito de un tema muy racista que hubo en la universidad. Había un profesor, pues claro, la mayoría de las personas que estudian en la Universidad Rosario son blanco-mestizas. Entonces este profe en clase menciona algo así como viene un estudiante indígena y le dice, tan linda la princesa, bla, 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 no sé qué, hablando que era una princesa azteca, claro. A una estudiante, esto es una cosa de la vida real, una estudiante afro le decía, me chocó. Entonces ella llegaba, me chocó, y ella como, eso es muy racista, señor. ¿Sí? O sea, yo tengo nombre, no me tiene que decir me chocó. Pero él no entendía que eso era racismo, ¿me explico? Y la misma estudiante decía, lo que yo quiero es que le entienda. Entonces la acción pedagógica era decirle al profesor y hablarle de su racismo y que no tenía que llamar hacia las personas y que tenía que aprender. Esto a través de que hay acciones pedagógicas y de cursos de desarrollo profesoral y demás. Esto es muy potente porque la gente entiende. Ahora, creo, y acá también me atrevo a decir, todas las personas que estamos acá conectadas tenemos algo de sexistas, de clasistas, de racistas, de todo tenemos. Todas las personas que estamos acá conectadas. Y el asunto es aprender de ello. Ahora, el segundo paso, la segunda opción que hay es una acción que se llama restaurativa. Esa es diferente porque a mí no solo me sirve que la persona aprenda, a mí me sirve que la persona me ofrezca disculpas. Entonces, lo restaurativo tiene que ver con empezar a tejer, valga la redundancia, tejido social, ¿sí? A contribuir a que el tejido social se reconfigure. Lo restaurativo puede darse o a veces no. Hemos tenido casos de éxito y casos de no. ¿Por qué? Pues porque la persona victimizada no se siente satisfecha con lo que se llegó, o la persona agresora dice, no, pues no, yo no voy a reconocer nunca eso. Entonces el restaurativo depende mucho de la voluntad de las personas y que previamente se haya hecho también algo más pedagógico para que la gente entienda. La siguiente, por favor. El espacio restaurativo, les decía yo que es un espacio más complejo que pedagógico. Y ese espacio lo que busca es llegar a un acuerdo. El acuerdo restaurativo, ¿qué puede ser? Pueden ser 1000 cosas. Nunca me vuelves a seguir en redes sociales, no vuelves a hablar de mí, o me ofreces disculpas públicas, o simplemente dejemos así, o bueno, lo que sea. Usualmente es un escrito, y ese escrito queda suscrito, valga la redundancia, para las partes. Y tienen que cumplirlo. Eso es el acuerdo restaurativo. Por favor, sigan. Por favor, sigan. No voy a profundizar más en este tema. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Aquí simplemente para decirles aquí un poco lo que está en la presentación es el proceso, cómo funciona. Entonces, en el protocolo está, y pues ahí ya también les dejo la presentación que la pueden tener, porque además el protocolo es un documento público. Y es que para un acuerdo restaurativo deben haber unos mínimos. O sea, yo no obligo a la persona a hacerlo, ninguna de las partes tiene que estar obligada, ninguna de las partes tiene que aceptar lo que no es, ninguna de las partes va a aceptar un delito. O sea, como que un poco es que hay unos acuerdos mínimos, ¿sí? Y pues eso está estipulado. Ahora, hay un proceso que es diferente porque no se trata del tejido social, sino se trata de la sanción, y es el proceso disciplinar. Ese proceso, ¿cuál es la diferencia? Pues que ahí el equipo cora, ahí y solo ahí, eso es muy importante, se empieza a hacer una investigación. Entonces, claro, yo denuncié y yo igual tuve derecho a la atención psicológica, a la atención laboral, a todas las atenciones. Pero si yo quiero abrir un proceso disciplinar, ahí, solo ahí, el equipo CORA dice, bueno, vamos a investigar. ¿Y qué es investigar? Por ejemplo, en temas de acoso sexual, es altamente probable que la persona no tenga testigos directos del hecho, pues porque estaba sola. El acoso sexual pasa en soledad. ¿Sí? El acoso sexual es un delito muy particular que usualmente pasa en la intimidad, solo están dos personas. Entonces me dicen, bueno, ¿y cuál prueba tengo? Hay pruebas de otro tipo, como por ejemplo, esa persona cambió, la persona victimizada cambió su actitud, se empezó a vestir diferente, tuvo cambios de comportamiento, ¿no? Empezó a recibir correos, había muchas llamadas,
o la persona le mandaba mensajes pero los borraba y ella tiene los pantallazos de que todos los mensajes que le mandaba era de los que uno ve una vez y borra. Y ella decía, me manda cochinadas y yo no puedo grabar que me manda cochinadas, pero yo tengo la prueba de que solo me mandaba mensajes de este estilo. Y también algo que la experiencia ya nos ha dicho es que siempre hay testigos de oídas. Es que dicen que no sé qué, es que dicen que dice más. ¿Se dan cuenta que es como un rompecabezas que se arma? Que siempre le va a faltar alguna ficha. Pero el hecho de que le falte alguna ficha, como el hecho como tal, no quiere decir que uno no pueda abrir el panorama. Entonces, eso es tener perspectiva de género a la hora de hacer o montar una investigación y de tomar decisión. El equipo Cora lo que hace es coger todo eso que sale, el run run, el bla bla bla, los correos, ¿no? Como todas esas cosas, y arma un caso, arma un informe y lo pasa a un comité. La universidad tiene un comité particular para estos temas, ¿sí? Y ese comité está compuesto, ya les digo por quiénes, son 5 personas para estudiantes, 6 personas para estudiantes y 5 para funcionarios, y ese comité toma decisión. ¿Qué pasa en ese comité? Aquí están las audiencias. Entonces, en la primera audiencia es una reunión, además quiero decirles que es virtual, donde el equipo Cora dice, mire, nosotros encontramos esto, por eso abrimos el caso, porque tenemos A prueba, B prueba, C prueba, ¿sí? Además que la víctima está de tal manera, llaman al acusado y el acusado le dicen, bueno, ¿usted acepta? Y él puede decir, no, eso es mentira. Ustedes dicen que yo acosé tal fecha, pero en esa fecha yo estaba fuera del país. O sea, ¿cómo así? ¿No? Entonces yo pido pruebas de mis tiquetes, bla, bla, bla. Y finalmente se hace otra audiencia, otra sesión, en donde ya no solo pido las pruebas, sino las llevo. Y esas pruebas se llevan ante ese comité. Y ese comité en la audiencia 3 dice, bueno, sí o no. ¿Es o no es responsable? Y si lo declara responsable, depende de lo que hizo, porque claro, una cosa es ser morboso, mirar morbosamente a alguien, y otra cosa es un acceso carnal. Sí hemos tenido situaciones de violencia sexual muy grandes. Y pues eso también amerita otra sanción. Entonces hay sanciones desde 1 semestre hasta 3 semestres o hasta expulsión. Y con los funcionarios también hay sanciones de, bueno, este funcionario fue realmente muy bobo, pues 1 día sin trabajo, 2 días sin trabajo, o pues toca terminar el contrato, eso depende. Sigue, por favor. Aquí es importante un elemento y es que, no sé si hay personas de derecho ahí, pero una particularidad que empiezan a tener casi todos los protocolos, esto no es novedoso del Rosario, es que la persona victimizada es sujeto procesal. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo es que yo pongo la denuncia y ya mirarán, sino que yo estoy en el proceso. O sea, la persona victimizada tiene derecho de recibir todas las notificaciones de lo que va pasando. Esto parecerá obvio, pero en el mundo del derecho no lo es. Y es que cuando hay un proceso de lo que sea, el único que es sujeto procesal es el acusado, no la víctima. O sea, el acusado es el que tiene derecho a las pruebas y demás. Tener enfoque de género ha implicado que la persona victimizada también tenga el derecho. Ahora es un derecho doloroso. ¿Por qué doloroso? Pues porque yo esas pruebas y ese man está inventando y eso no era, ¿no? Entonces puede ser un derecho doloroso, pero es un derecho que es importante porque al fin y al cabo yo hago una veeduría propia de lo que está pasando. Por favor, la otra. Estas son las personas que integran el comité. Está la dirección jurídica de la universidad, una persona delegada de la dirección jurídica, una persona de la DMU, que es la DMU, la dirección del medio universitario, la decanatura, perdón. Hagan de cuenta que es bienestar. Está un representante docente, un representante estudiantil y una persona de recursos humanos cuando la persona investigada es un docente. Pero si la persona investigada es un estudiante, están las mismas personas y se suma, ya no está recursos humanos, sino lo que está es una persona que es de un director de algún programa académico y una figura que no todas las universidades tienen, que se llama gestores de permanencia estudiantil. ¿Quiénes son ellos? Son como profesionales que se encargan de que los estudiantes permanezcan en la universidad. Entonces, por eso son 6. Acá está quien tiene voz y quien tiene voto. 3 tienen voto siempre, que son el representante de estudiantes, de docentes y bien sea la persona de recursos humanos o el director del programa, y ellos son los que deciden. Todos deliberan, pero ellos deciden si sí o si no. Siguiente, por favor. ¿Qué conductas son sancionables? Conductas de violencia sexual,
Violencia física, claramente. Simbólica también es esto que yo les estaba mencionando, ¿no? Como las mujeres son buenas para o son malas para, eso es violencia simbólica. Y violencia psicológica o económica, ¿no? Como prohibirle a una persona el ingreso, la entrada, etcétera, o la discriminación generando barreras. Pongo un ejemplo muy concreto. Un profesor puede que no le parezca muy bien que hayan gays en el mundo. Ok, eso le parece a él, pero eso no le da derecho a él de evitar que una persona gay entre a su clase. ¿Me explico? Tú puedes creer lo que tú quieras, pero ojo, porque una cosa es que tú creas y tu creencia afecte el derecho a la educación de alguien, ¿sí? Entonces, eso también es importante y por eso son conductas sancionables. Siguen, por favor. ¿Qué puede pasar? Les decía, suspensión, expulsión o matrícula condicional. Matrícula condicional no hemos tenido porque realmente los casos han sido graves, o sea, siempre ha sido entre suspensión, expulsión, se ha expulsado solo una persona y la suspensión puede ser por 1, 2 o 3 semestres, dependiendo de la gravedad del hecho. Siguiente. Finalmente, un seguimiento, el protocolo tiene, este era el cargo que yo tenía, es como la figura de oficial de cumplimiento, que es la persona que hace la veeduría de todo el proceso. ¿Sí? Es importante porque justamente lo que hace es mirar si se hizo A, se hizo B, se hizo C, pero digamos que no es una figura que esté en todos los protocolos. ¿Sí? A veces es más importante tener una persona que atienda a que haga seguimiento, sin embargo, pues también ahí está. Y la última, esta es la última, las otras son de accesorio. La última es el correo. Entonces, el correo de atención, el correo de el WhatsApp, que es de atención de los casos ahí en la universidad. Este es mi correo, sí es mi correo personal, pero pues ya no tengo ese cargo. Entonces, pues esta era como la presentación. Perdónenme si la hice muy larga, pero quiero dejar estos minuticos. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, pues claramente estoy ahí para responderlas. Y pues ya pueden cerrar la presentación. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Cindy, por aquí tenemos un estudiante que tiene una pregunta. Carol. Hola. ¿Cómo? Bueno, en la tercera diapositiva, si no estoy mal, hablaba sobre el ¿qué? El clasismo, racismo y capacitismo. Exacto, capacitismo. Entonces no entendimos mi compañera y yo, esa parte sobre qué trataba el tercero, el capacitismo. El capacitismo es la forma, es el nombre que se le da a la discriminación hacia las personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces, miren, y quiero que me lo tomen a bien, pero esto es algo muy clásico. Cuando uno conoce a una persona con síndrome de Down y empieza, eso es capacitismo, eso es muy violento, muy violento. Una persona con síndrome de Down. Sí, una persona con síndrome de Down. Ya, ahora sí ya entendimos, sí. Pero también puede ser cuando yo veo a una persona ciega y digo, ay, pobrecito, no puede ver y yo lo ayudo y no sé qué, porque eso es también paternalismo. ¿Sí? Pues, a ver, una persona ciega está ciega ya, no está enferma. ¿Sí? Ve diferente, por llamarlo de alguna manera. Y eso, bueno, eso también, yo he trabajado mucho el tema de inclusión desde un sentido muy amplio. Trabajar con personas con discapacidad es súper interesante porque las personas con discapacidad lo que quieren es autonomía, no necesariamente ayuda. A veces es una ayuda muy paternalista. Por ejemplo, está una persona con silla de ruedas y yo automáticamente cojo su silla de ruedas y lo llevo. Y esa persona, hey, no me coge la silla, porque la silla es una parte de mi cuerpo, no seas abusivo, pregúntame. Pregúntame para dónde voy. ¿Sí? Eso es capacitismo. Eso es capacitismo. Y el capacitismo siempre se disfraza de buenas intenciones. Y después uno dice, ay, pero encima yo le quería ayudar y se ponen bravos, ¿no? Pero porque uno no entiende que uno está irrespetando. Es otra forma de discriminación y a veces no la tenemos tan clara. Pero creo que con este ejemplo sí me di a entender, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto. ¿Alguna otra cosa? Ok, ahora ya tengo otra pregunta, sí. En cuanto a las siglas, pues no tenía conocimiento de qué querías decir las siglas. Sé que LGB, orientación sexual, I y Q, identidad de género, y la I, sexo. Pero, ¿qué quiere decir el más?
Lo que pasa es que entonces, bueno, y eso también es para decirles que el movimiento social de personas con identidades y orientaciones de género es muy amplio. Y asimismo ellos empiezan a nombrarse de manera diferente. Entonces el más puede ser personas pansexuales. Entonces personas pansexuales pueden ser personas que no le importa ni la identidad ni la orientación de alguien, sino quieren a otras personas y ya. O personas demisexuales. Entonces demisexuales es que para que yo tenga una relación contigo sexual, debo primero tener una relación afectiva, ¿no? Entonces hay muchas clasificaciones, por eso a veces se pone el más, como para decir, mire, es cualquier forma en la que uno tiene un deseo erótico, afectivo, ¿no? Con alguien y que no es tradicional, ¿no? A eso se refiere el más. En honor a la verdad, y esto es lo que yo les digo, las personas que más viven discriminación son las primeras de la sigla. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy demisexual y entonces a mí me gusta primero tener una relación sentimental con alguien antes que tener sexo, pues igual yo no vivo discriminación por eso. Que puede ser difícil conseguir pareja, sí, pero que yo vea discriminación no necesariamente. En cambio, si yo soy una mujer lesbiana, sí exactamente que yo veo discriminación. Sin embargo, ahí está, ¿no? O sea, ahí está. Esto sí ya es como una postura mía, de sindicato, porque he estudiado este tema y creo que también es importante ver que dentro de la población LGBT y bla, 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 las personas que más viven, y ya se sabe que viven más discriminación, son las personas trans. Sí, eso ya se ha estudiado, documentado, las personas trans son las que viven más discriminación. No solo simbólica, sino física, ¿sí? Su esperanza de vida es menor, la discriminación en términos del acceso a educación es menor, ¿no? Es la población donde hay más discriminación. Dicho esto, claro, y miren, es interesante, y esto pasa mucho. No, yo tengo un amigo gay, yo no discrimino, pues que a él no se le nota, ¿no? Entonces cuando se le nota es que me incomoda. No he dicho disimulelo, que no se le note. Entonces tenemos una discriminación un poco hipócrita, perdón la palabra, porque no se le nota. En cambio, a las personas trans se les nota y es como, ok. Y aquí también es importante, a propósito de un concepto que yo les mencionaba, es que todas las violencias ocurren, pero no ocurren de la misma manera. Hay personas que les pega más la discriminación. Y eso también es importante que ustedes lo sepan regionalmente, porque yo pienso que aquí, por ejemplo, en Bogotá, el movimiento de chicos trans fue muy importante, ¿sí? Pero yo no sé si está pasando esa realidad ya, ¿sí? Si tal vez haya un grupo, realmente la violencia sea más la violencia contra las chicas, ¿no? Es importante, hemos hecho, hacer diagnósticos locales, con esto es lo que le quiero decir. Que ustedes también evidencien, bueno, cuál es el problema que realmente tenemos, porque si nos ponemos a exportar por allá un protocolo de Bogotá, pero pues es que el protocolo de Bogotá no tiene la realidad que nosotros tenemos acá. Entonces lo primero que yo haría sería eso. ¿Algo más? Buenos días, mi nombre es Snyder, actualmente estudio Derecho y mi pregunta va enfocada en, ¿se puede considerar violencia basada en discriminación cuando, por ejemplo, el sujeto activo es, digamos, la administración, en el sentido de que tenemos una biblioteca para el uso de los estudiantes, pero si hay y está ubicada en un tercer piso, pero digamos si un estudiante con discapacidades motrices, o sea, no puede desplazar bien, no puede subir escaleras, necesita acceder a ese servicio, ¿se puede considerar violencia basada en discriminación? Eso es violencia estructural, ¿sí? Es decir, no lo hace una persona, lo hace la institución. Ahora, claro, la institución lo hace porque no pensó que había personas que fueran así. Por eso es que es muy importante cuando se planean incluso los espacios físicos que haya gente en todas sus diversidades. Yo les pongo otro ejemplo. En los centros comerciales, en los colegios, en las universidades, hay baños iguales de mujeres y hombres. Si hay un baño de hombres, hay un baño de mujeres. Y uno dice, pues sí, normal, ¿no? Eso está bien. El asunto es que nosotras menstruamos. Y nosotros nos demoramos más yendo al baño. Deberían haber por lo menos 2 cisternas más.
¿Por qué? Porque no sé si ustedes han ido alguna vez a un concierto y la fila para que las mujeres entren al baño es la larga y la de los hombres es chiquitica, ¿no? Eso hace que tengamos una inequidad estructural. Y eso pasa porque las personas que planean no planean teniendo enfoque de género o enfoque en términos de la inclusión. O sea, planean para personas que se mueven, que caminan y que no menstruan, ¿sí? Cuando la gente planea entendiendo la diversidad de los cuerpos, de las necesidades de las personas, pues realmente es más incluyente. Esto estoy hablando en términos de prevención, antes de, pero ya pasó, ya no tenemos la maldita rampa, entonces ¿qué hacemos? Por eso es que se deben hacer ajustes razonables. Si hay violencia estructural, eso es muy importante decirlo, si hay violencia estructural, el asunto es que sí, las instituciones deberían pensarse en planes de contingencia para minificar esa violencia, ¿sí? Entonces me creo la rampa, me creo el ascensor, me creo... y empiezo a adecuar. Y no solo adecuo lo que ya está, sino cuando yo vuelvo a crear un edificio nuevo, pues yo ya tengo que pensar en eso, ¿sí? No puedo caer 2 veces en el mismo error. Por eso es que la vigilancia de ustedes es tan importante. Creo que con eso respondo. Gracias. Bueno, Sneider. ¿No? Ok, muchísimas gracias, Cindy. Le paso el micrófono a la profe Siris. Profe. Bueno, profesora. Queremos manifestarles nuestro agradecimiento por este tema tan oportuno, tan pertinente. La pregunta de Sneider con el tema de la capacidad. Debo correrme. Aquí tengo un director, camarógrafo que da las instrucciones. Un chico en una condición de discapacidad tiene una silla de ruedas y necesitaba subir a la biblioteca y bueno, se volvió viral que 3 estudiantes cargaron su silla de ruedas y lo subieron para que pudiese tener acceso a ese servicio académico. Entonces, desde allí se vienen también cuestionando ciertas acciones que la universidad ha estado trabajando en ellas para mejorar, pero como la respuesta no es tan inmediata, ahí se generan situaciones como esas. Muchísimas gracias por este tema tan pertinente, por este acompañamiento. Seguro que necesitaremos unos espacios más y inclusive la próxima semana que agendemos la reunión con Bienestar Universitario, si es posible que nos acompañen también, porque pues a ellos les pareció, como les dije en un principio, muy interesante que desde el semillero se proyecte el protocolo de atención, porque ellos están enfocados en la política, más no en un documento como este que se requiere en todos los espacios. Entonces, muchísimas gracias a los estudiantes también, muy motivados, llegaron muy temprano en el grupo preguntando mucho sobre este evento. Entonces, gracias por acompañarnos a transformar realidades, a reescribir la historia. Le doy el micrófono a profesor Ascar. Ok, no es más, simplemente despedirnos. Yo me hago por acá. Despediros. Muchísimas gracias, Cindy, por esa explicación. Muchísimas gracias, Isabela, Laura, también por estar muy pendiente de nosotros. Queda la grabación, queda el documento. Los estudiantes luego van a poder analizar nuevamente toda este taller que nos diste, y lo ideal es que podamos continuar y tengamos esa sinergia, si se puede, como dice la profesora Siris, más adelante, seguir trabajando en este proceso, aunque no formes parte de la Universidad del Rosario ya, donde sea que estés y podemos estar en contacto, sería genial. No, y si a mí me invitan a Chocó, yo me pongo lo más feliz del planeta. Ok, listo, eso se puede gestionar también, claro que sí. Ojalá presencialmente, no solo virtualmente. Bueno, entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que las vaya muy bien. Y que estén muy bien. Hasta pronto, muy amable. Gracias, profe Oscar. Gracias, Iris. Chao, chicos. Nos vemos después. Chicos, muchas gracias por venir. Nos vemos a las 3. Hasta luego, que estén bien. Sí. Nos vemos a las 3. Chao. Chao, Lau. Chao, Isabela. Chao, Chao, Cindy, Cindy, muchas gracias. Gracias por el espacio.